con los personajes principales, ¿sí? Hay otras dos, una que tiene que ver con ver cómo, que hay un gatillante de la risa, del humor, que lo llaman la catarsis, y que tiene que ver con que de alguna manera casi que lo que me pasa es tan, puede ser doloroso, me incomoda tanto, que si no me río, como que es mejor morirme, casi. Sí, es como de alguna manera traer la risa como un elemento de descarga emocional que me permite efectivamente a veces reírme de las cosas más crueles o de los dolores más grandes que tenemos, ¿sí? Aquí puede aparecer eso, el humor verde, el humor negro, eso, reírnos de nosotros mismos también en términos de que a veces, claro, casi que o me río o lloro, dado lo que me está pasando, ¿sí? Y hay un cuarto gatillo de la risa que tiene que ver con el juego, ¿sí? Y aquí podemos mirar cómo desde lo más primitivo, desde los chimpancés, los simios, nuestros amigos más cercanos, digamos en términos de evolución, comparten con nosotros la risa, la capacidad de jugar. Bueno, y es algo que los niños desarrollan mucho, y es la risa como una extensión del juego, ¿sí? Aquí el humor, las señales humorísticas, como la capacidad de divertirnos y de disfrutar la vida aparece como como un gatillo también de la risa y de traer otros elementos también al juego. Y también quiero, esos son como las cuatro teorías acerca de la risa. Yo ahora quiero hacer como el link con cómo esto se une con el coaching, con lo que hacemos, ¿sí? Quiero citar algo que dice Neruda, y Neruda dice que la risa es el lenguaje del alma. Yo particularmente creo que nosotros trabajamos con el alma de los seres humanos con los que acompañamos, a los que tocamos con lo que hacemos. Entonces, pues, qué mejor que poder invitar también a la risa para mirar a veces cosas que nos duelen, para mirar profundamente lo que nos pasa, lo que necesitamos desafiar de nosotros mismos. ¿Cómo he encontrado yo que podemos unir esto? Eh, digamos que desde mi experiencia yo logro ver que hay como dos paradigmas que yo he visto como en esto de la práctica del coaching, ¿no? En general como de los aprendizajes para los seres humanos. Uno tiene que ver como con que el mirarse, el mirarnos, el autorreconocernos de una manera profunda, seria, relevante, por lo general equivale a algo complejo, doloroso, grave, puede traerle harto drama también. Y además, como tenemos la sensación de que a mí es el único que me pasa, ¿sí? Por lo tanto, también hay cierto cuidado con eso que me pasa, cierto cuidado, sí, conmigo, por mí, por mi identidad, con eso que me pasa, ¿sí? Yo creo que cuando nosotros podemos invitar la risa, la liviandad, nuestra capacidad también para reírnos, para ver que lo que nos pasa es más humano de lo que nosotros nos imaginamos, podemos mirarlo desde un lugar distinto. Y el otro paradigma que yo creo que también he visto como recurrentemente tiene que ver con esto de que, y yo creo que tiene que ver mucho como con la manera como hemos aprendido a aprender tradicionalmente, y es como de hacerlo como un acto solamente racional. Entonces tenemos la ilusión de que si entendemos lo que nos pasa, lo estudiamos, miramos por aquí, por allá, le traemos distintas hipótesis de lo que nos pasa, distintas explicaciones, ya es suficiente y algo diferente va a pasar, ¿sí? Y aquí a mí me viene como la definición más básica de aprendizaje, ¿sí? Que tiene que ver con poder hoy hacer algo que antes no podía hacer. Y si se fijan, eso no solo es un acto racional, también implica un acto de aprendizaje, de saber hacer, ¿sí? Yo creo que a veces desde el lugar de coaches también tenemos estos paradigmas, es decir, miramos, ahorita estaba escuchando a la mujer española, la Susana de la anterior ponencia,
que decía, pregunten al servicio del coachee, no al servicio de ustedes. Y yo creo que a veces eso, como que para tratar de entender mejor, para tener más respuestas, más claridad, a veces nos podemos poner eso como inquisidores en la información. Entonces, digamos que para mí aquí hay algo grandote que tiene que ver con desafiar estos dos paradigmas. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos que hay un mapa que a mí me interesa compartir con ustedes y que creo que por lo menos para mí ha sido utilidad, incluso dentro de la escuela y dentro de muchas de las actividades que desarrollamos, que tiene que ver con empezar a reconocer que cuando nosotros estamos en procesos de aprendizaje, de cambio, se gatillan dos fuerzas en nosotros. Unas que nosotros llamamos fuerzas transformadoras y otras que llamamos fuerzas conservadoras, ¿sí? A veces, ojo, no son ni buenas ni malas, ¿sí? Las transformadoras las necesitamos efectivamente para desafiarnos, para retarnos, para que nos impulse el aprendizaje, ¿sí? Mientras que las conservadoras, de alguna manera, si bien a veces pueden aparecer como elementos que nos dificultan el aprendizaje, necesitamos también mirar qué es eso que a nosotros nos importa cuidar, conservar, ¿sí? A veces necesitamos desafiar ciertos discursos nuestros, pero también hay parte de lo que nos importa conservar de los discursos, ¿sí? De nuestros discursos culturales, familiares, de nuestros principios, de nuestros valores. Entonces, parte de lo que hemos hecho es empezar a mirar esas fuerzas y cómo esas fuerzas de alguna manera podemos traducirlas como en personajes, en formas de ser que tenemos los seres humanos, que a veces pueden jugar como aliados o como boicoteadores en nuestros procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí les pongo una imagen donde hay algunos de los personajes que hemos reconocido, ¿sí? Y ojo, hay muchísimos más, seguramente ustedes también ya les tienen nombre a sus propios personajes, o les tienen apodos, o pueden ver a veces que son como cosas o discursos o formas de ser que han heredado de sus familias, ¿sí? Yo les voy a leer aquí una lista que yo tengo. Estamos hablando, y ojo, estos personajes pueden ayudarnos en el aprendizaje o dificultárnoslo también, ¿sí? Gus, ¿sigue viéndose todo bien? Perfecto. Ah, ya, es que me saltó. Entonces, les voy a leer solo una lista para que ustedes empiecen como a familiarizarse con esto. Aquí podemos traer, por ejemplo, a el cabezón, el estoico, el sordo, el profesor, el cabezón, el juez, el perfeccionista, el resolvedor, el recetador, el miedoso, el grave, el complaciente, el que siente que no tiene mucho que ofrecer, el desenchufado, ¿sí? Que como que se desconecta de lo que pasa, el sabiondo, el sobreprotector, el niño curioso, el mago, aquí tenemos otros, el juzgador, el explorador, el niño curioso. Eh, y vuelvo y les digo, seguramente ustedes también tienen identificados ya algunos de ustedes que tengan otro nombre, ¿sí? Entonces, lo que les voy a proponer que hagamos es lo siguiente. Les voy a proponer a cada uno que en un papelito anoten cuál es su principal boicoteador y su principal aliado como coaches en su práctica de coaching. ¿Cuál es su principal boicoteador? Aquel que ustedes dicen, hoy volvió y se me apareció, ay, sí, no, ¿sí? ¿Cuál es ese principal boicoteador en su práctica de coaching? Y también les voy a pedir, escuchen un poquito, ¿cuál es su principal aliado en su práctica de coaching?
¿Cuál es esa parte de ustedes que los ha traído hasta donde los ha traído en su carrera como coaches? ¿Cuál es esa parte de ustedes que los mantiene, los conecta con esto que hacemos? Y ahora les voy a pedir que cierren sus ojos un momento. Y les voy a pedir que traigan a su boicoteador, a ese personaje que a veces no los acompaña mucho en su hacer coaching, en su ser coach. Y escuchen, por ejemplo, qué les dice ese personaje. ¿Qué les dice? ¿En qué tono les habla? Lo regaña, es compasivo, les habla suavecito. ¿Qué tamaño tiene ese personaje en usted, frente a ustedes? ¿Es un personaje grande? ¿Es un personaje chico? ¿Es un personaje del mismo tamaño de ustedes? ¿Qué espacio ocupa esa parte de ustedes? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está? ¿Cómo es el ritmo de ese personaje? ¿Es un personaje que tiene afán? ¿Es un personaje que, al contrario, es lento? ¿Cómo es? ¿Qué tan tenso o qué tan relajado es? ¿Qué hace ese personaje con ustedes? Hay algunos personajes que amarran, hay otros que aplastan, hay otros que empujan, hay otros. ¿Qué hace el tuyo? ¿Qué emociones acompañan a ese personaje? Es un personaje que te llena de miedo, que te gatilla tus inseguridades o te gatilla tu autoexigencia. ¿Cómo aparece físicamente en tu cuerpo? Y miren, ¿cómo conversas tú con ese personaje? ¿Es posible conversar con él o no? Les voy a pedir que respiren y eso, traten de traer la mayor cantidad de detalles de esa parte de ustedes, de ese personaje. Les voy a pedir que respiren profundo, profundo. Y que con los ojos cerrados empiecen a invitar a su aliado, ese personaje que les facilita su ser coach, su hacer coaching.
que les ayuda, que los invita, que los invoca a seguir en esto. Y de nuevo, escucha. ¿Qué hace esa parte de ti, ese personaje tuyo? ¿Cómo se ve? ¿Tiene forma? ¿Se parece a alguien? ¿Qué tamaño tiene? ¿Es más grande que tú? ¿Es más chico que tú? ¿Qué espacio ocupa en relación a ti? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está? ¿Es un personaje, una parte de mí que apenas estoy conociendo? Que puede ser que todavía no hable o que ya me dice cosas o apenas me está haciendo ojitos. ¿Cómo es su ritmo? ¿Se acelera? ¿Se impacienta? ¿O trae la calma? ¿Qué tan tenso, qué tan relajado es esa parte de ti? ¿Te pone en acción? ¿Te trae la calma? ¿Cómo te habla esa parte de ti? ¿Qué te dice? Y mira, incluso en qué tono te habla. ¿Qué emociones trae esa parte tuya, ese personaje tuyo? ¿Cómo aparece en tu cuerpo esa parte de ti? Les voy a pedir de nuevo que respiren, traten de tomar la mayor cantidad de detalles de esa parte tuya, de ese personaje tuyo. Respiren y les voy a pedir que abran los ojos. Entonces, lo que les quiero proponer un poquito, bueno, lo que les quiero proponer en serio es que me cuenten un poquito qué les acaba de pasar, qué ven. ¿Lo pueden hacer en el chat? Sí. Ok. Dale unos segunditos ya mientras escriben, son 30. Aquí. Aquí dicen, esos personajes básicamente representan una polaridad, no necesariamente. A veces mi principal aliado también puede ser mi principal boicoteador, más que polaridades. A veces, no sé, mi capacidad racional es la que me lleva a querer estudiar más, aprender más de lo que estamos haciendo. Y justamente eso a veces también es lo que me dificulta más aprender, por ejemplo, cosas que no son tan racionales en el coaching o escuchar otras cosas. ¿Sí? No sé si respondo, Dale, a tu pregunta, pues como a tu comentario. Ya. ¿Alguien más?
Alexis dice, buenísimo, dice que experimentó y observó a una pequeña persona que me habla con una voz fuerte para distraerme en mis actividades, generando a veces miedo. Buenísimo. No buenísimo que te aparezca ese personaje, sino buenísimo que lo puedas mirar, porque si se fijan, parte de lo que nos permite escuchar esas partes de nosotros, mirarlas, reconocerlas, ojalá con la mayor cantidad de detalles, es lo que nos permite empezar a negociar con esas partes de nosotros, ¿sí? Ojo, que esas partes de nosotros son súper aprendidas y seguramente también nos han servido para muchas cosas, ¿sí? El tema es que a veces como que ya cumplieron su misión o necesito que me suelte un ratico a veces para escuchar otras cosas. Alexis dice que me habla fuerte, me distrae mis actividades y me genera miedo, tal cual, ¿sí? Entonces, con mayor razón, Alexis, necesitamos poder encontrar cuál es ese eh, que funciona como aliado. Si tú pudieras ponerle nombre, Alexis, a ese personaje, a esa parte de tuya, de ti, perdón, ¿podrías ponerle miedo? Ponerle nombre, perdón. Y fíjense lo relevante de poderlo mirar en el detalle, porque si se fijan, es probable que le dificulte tener foco, le dificulte conectarse, le dificulte eso, confianza en el mismo, en sentir que puede, que ya tiene con qué. Eh, esa pequeña persona era más grande, se ha ido en pequeñez. Total, sí, le llamo loro de Simbad, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y si te fijas, es probable que parte de lo que haya pasado cuando tú lo identificas es primero que ya lo ves, ¿sí? Segundo, que ya puedes empezar a negociar con él, ¿sí? A veces, cuando no somos muy conscientes de esas partes nuestras, de esos personajes que aparecen en nosotros, es como que nos poseen, como que son más grandes que nosotros. Sí, y en la medida en que yo también pueda verlo como una parte mía que está afuera, que no soy yo, sino que es una parte mía, ¿sí? Con la que puedo negociar, con la que puedo conversar, a la que le puedo pedir cosas, ¿sí? Es probable que de pronto, con el personaje que trae Alexis, necesitemos pedirle que haga silencio un poquito, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay alguien más que me dice, me apareció el boicotador el apurado. Y fíjense que aquí podemos empezar a validar a cuántos les aparece ese, el apurado, ¿sí? Que puede tener incluso tintes de ansioso, querer las cosas para allá, querer ver resultados ya, que está tensionado y va a mil, ¿sí? Todo eso también empieza a aparecer en su cuerpo. Boicoteador el sabiondo me ponen, buenísimo, ¿sí? Si se fijan mucho de cómo aparece el sabiondo puede tener una luz muy bonita, porque a veces los empezamos como a satanizar un poco, y el sabiondo, claro, en su lado más oscuro, en su faceta de boicoteador, puede aparecer muy inteligente, puede incluso aparecer un poco arrogante, puede incluso aparecer como en un lugar un poco más soberbio y más alto que los coaches. Sin embargo, yo ya le he empezado a tomar cariño porque puedo ver como el espacio luminoso del sabiondo. Si se fijan, para no sé quién es, bueno, me aparece como casa, pero no sé quién es la persona que puso el sabiondo. En su lado luminoso, el sabiondo puede traernos la seguridad en nosotros, la confianza en lo que sabemos. Vicente. Tu poder también, ¿sí? Como la seguridad en lo que ya sabes, ¿sí? Eh, eso, entonces si se fijan, más que jueguen de uno u otro lado, pueden pasar de un lado a otro, ¿sí? Y yo creo que hay algo maravilloso en esto y es poderlos ver y miren nomás cuando empezamos a abrir la puertica y empiezan a aparecer y la capacidad de podernos reír de ellos, ¿sí?
cómo son sus aviondos, ¿sí? Que eso es algo que necesitamos no solamente entender, volvemos acá, sino porque aparecen en nuestro cuerpo, traen emociones. ¿Cómo podemos mirarlos? ¿Sí? Algo que yo por lo menos hago con estos personajes es que la persona como que se meta en su personaje y nos permita mirarlo físicamente, emocionalmente, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Para qué lo acompaña y para qué no tanto? ¿Sí? Ritmo fue excelente. Ah, mira tú. Dalia que nos está hablando ¿de cuál Dalia? ¿De qué personaje te apareció a ti? A veces si se fijan puede ser que lo que no ayude tanto de los personajes o de esa parte mía puede tener que ver con la emoción o con el ritmo o con la atención que yo le pongo, ¿sí? Un crítico gruñón. Buenísimo. Mira, y aquí podríamos hacer levantada de manos de cuántos conocen el crítico gruñón, ¿sí? Yo no sé en otras, bueno, no sé en qué otras culturas, pero sí siento que en América Latina, por lo general nosotros tenemos un crítico, pero súper agudo y gruñetas, además que reta, que regaña, que le hace falta un poco la compasión con nosotros mismos, ¿sí? Y si se fijan, el lado luminoso que puede traer el crítico es eso, ver oportunidades de aprendizaje, de mejora, eh, pero si es gruñón, de pronto no nos dan ganas tanto de escucharlo, ¿sí? Y fíjate que traen el bufón. Yo siento que mucho de lo que les ayuda y les permite a nuestros coaches entrar en espacios profundos, relevantes, tiene que ver con que nosotros también generemos un contexto más liviano, donde el coaching no se sienta tan raro, ni tan caso, de alguna manera, sino sienta que, que nos pasa a todos, ¿sí? Que es más común y más corriente de lo que se imagina, ¿sí? Aquí dice, para controlar el loro de Simba es que lo reduzco tanto que se convierte en un gran aliado. Aquí, exactamente, justo. En cualquier sesión de coaching. Total, Alexis. Y fíjense que hay algo, hay un pequeño mapita que yo tengo que me puede ayudar como a empezar a negociar, ¿sí? Si les sirve. Que básicamente tiene que ver con reconocer cuáles son mis boicoteadores, cuáles son mis aliados, y o con el mismo personaje, un poco lo que dice Alexis, ¿cómo hago para que este boicoteador empiece a acompañarme un poquito más, a jugar más de aliado que boicoteador? Y aquí yo puedo empezar a mirar, esto para los coaches es como que para los coaches además muy visuales es muy diciente, porque ellos empiezan solitos a construir como su plan de acción, como a desafiarse en eso que necesitan empezar a atraer más para relacionarse con esas partes de ellos, ¿sí? Entonces, aquí, no sé, traemos algo que yo llamo poderes, ¿sí? Entonces puede aparecer la escucha, el cuidado, a veces necesitamos pedirle que hable más despacito a esa parte de nosotros, o a veces necesitamos pedirle que nos escuche un poquito más, ¿sí? O que escuche que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya no tiene que regañarme tanto ni ser tan gruñón como el crítico que trajo Dalia, o que ya no necesita poner tanto foco afuera, sino que necesita empezar a escucharme, ¿sí? Eh, la paciencia, por aquí también aparecía con alguien que decía el apurón, ¿sí? A veces a nosotros también nos gustaría que estos personajes desaparecieran. Cuando yo les pregunto a los coaches qué les gustaría hacer con esos personajes, por lo general dicen que se vayan, matarlos, que no existan. Mala noticia, existen y van a seguir ahí. Y una vuelta que podemos acompañar los coaches tiene que ver con eso, con
aceptar que están ahí, aceptar que hacen parte de nosotros, aceptar que también tienen luces, que tienen lados luminosos, traer la compasión con aquellas partes de nosotros que a veces nosotros vemos más como monstruitos. En fin, yo parte de lo que veo es que entre más espontáneamente lo miremos, entre más auténtico lo miremos, también más profundo es. Eh, eso por mi lado. Gus, ¿de tiempo cómo estamos? Bastante bien, nos quedan 15 minutos. Ah, buenísimo. Entonces les propongo, si quieren, me gustaría escucharlos. ¿Será que alguien se atreve? Que los he visto como, como muy conversadores en vivo y en directo. Si quieren, si alguien quiere interactuar, yo le abro el micrófono, simplemente es que levante la mano. No se arriesgan. ¿No? Y miren, hay otra cosa relevante. Hay uno, yo, Linda José Allá. Luis Soto. Voy a abrir. Listo, dale. Hola, mi José. Listo, aquí está José, abre tu micrófono y cuando quieras, bienvenido. ¿Estás mudo, José? Estoy mudo. Ahí ya. ¿Ya? Sí. ¿Cómo estás, Yoa? Qué gusto Muy verte. bien, sí, igual. Sí, qué gusto verte. Bueno, como siempre, escucharte es, además de todo lo que aprendo, es muy satisfactorio, es muy dulce, muy agradable. Yoa, yo fui el que escribí lo del apurado, ¿no? Y por supuesto Sí. tiene que ver con mi resolutivo, pero me pasa algo extraño porque así como me parece el apurado, Ujú. del otro lado como aliado me aparece entonces ese personaje con muy buena escucha, muy calmado, yo lo llamé el cordial, ¿no? El curioso cordial. El curioso cordial, con mucha curiosidad por Ujú. escuchar. Entonces son como dos extremos, ¿no? Y lo que te escuché es que van a aparecer esos personajes, van a estar siempre allí. Entonces yo lo comparaba como con esos amigos a los que queremos muchísimo y que a veces no nos gusta algo de ellos, ¿no? Oye, Ujú. no nos gusta su temperamento, no nos gusta. Yo tengo un amigo de 80 y tantos años que es insoportable para toda su familia, menos para mí, ¿no? Entonces yo decía, oye, se parecen a este amigo porque hay que quererlo, o sea, pareciera que no queda otro remedio. Entonces, bien, bien interesante. De verdad que te agradezco muchísimo la presentación porque me refrescó este tema de los boicoteadores y los aliados y lo importante que son para trabajar el coaching y para trabajar cualquier otro tipo de relación en donde tengamos que tener muy presente a la otra persona, ¿no? Ujú. Así que muchas Ah, gracias, Joan. buenísimo. Y ¿sabes qué? De pronto no son tan opuestos. Ujú. Ujú. De pronto no son tan opuestos, ¿sí? Porque si te fijas, para mí, el curioso cordial también puede tener algo de pícaro, también puede traer cierto ritmo no tan lento, ¿sí? No lo sé, necesitamos ver. Sí, Incluso yo diría que como tú dices, están. está. Sí. Entonces, necesitamos poder empezar a ver cómo negociar con esas partes de nosotros, ¿sí? ¿Qué necesitarías tú pedirle al apurado? ¿Sí? Eso es. Que no Eso es. esté tan apurado todo el tiempo, por Por ejemplo. ejemplo, sí. Por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Sí. Y al curioso de pronto que, no sé, que aparezca más o que qué. ¿Qué te gustaría pedirle al curioso? Mira, quizás que no espere tanto para curiosear, ¿no? Entonces, a lo mejor a ese curioso le hace falta un poquito de apurarse en Ya, algunas cuestiones, ¿no? ya, pero fíjate que es buenísimo porque de pronto el apurado le puede echar una manito. Claro, eso es lo que acabo de ver, sí, sí. 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 Ya, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Y ven, te pregunto algo, ¿los ves físicamente distintos a ti, a Sí, tu cuerpo?
Sí, los veo distintos, inclusive cuando tenía los ojos cerrados, el apurado estaba medio sudoroso, ¿no? Las manos, qué sé yo, el cuerpo. Y el curioso estaba muy tranquilo, respirando muy lentamente, bastante tranquilo, ¿no? Entonces, y el tamaño era distinto también, uno más grande que otro, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien interesante poderlos concientizar. Mm, mm, mm. Y de pronto necesitas pedirle al curioso que crezca. Sí, sí, y me encantó eso de podernos reír de ellos, ¿no? Porque Mm, es reino de nosotros mismos y entonces eso produce liviandad definitivamente. sí. Y mira algo, y yo creo que también como para mí ha sido el descubrimiento grande con esto, como de que a pesar de que nos podemos reír de ellos, también es súper relevante y profundo de lo que estamos conversando. ¿Sí? Claro, claro, cómo aceptarlos y saber que forman parte de nosotros como un todo, ¿no? Que no son personajes de la ciencia ficción, Mm, ¿sí? Que están allí y la importancia de que trae cada uno, como tú dijiste, con sus luces y con sus sombras, porque ambos las tienen. Entonces yo creo que ahí es donde está la mayor riqueza de esto, ¿no? sí, Identificar las luces y las sombras de cada uno. sí. Y fíjate que en la medida en que más los reconozcas, más los puedes llamar cuando los necesites. Eso es. Eso es. Mm, muchas gracias. Te mando Gracias a ti, Joa, un millón, de verdad. con mucho gusto. Gracias, José ¿Alguien más? Luis. Yo hay una pregunta aquí es, ¿cómo lo utilizas con los coaches? Me imagino que la técnica. Ah, buenísimo. Buena pregunta. Yo, bueno, desarrollé una herramienta que es parte de las carticas y de las imágenes que vieron. Entonces, por lo general, lo que hago es poner las cartas a los coaches y ellos empiezan a identificar sus formas de ser. ¿Sí? Y después empezamos a mirar por dónde le gustaría arrancar, por qué personaje le gustaría empezar a mirar con más detalle, profundizar, cómo empezar, ¿sí? Igual pues puede ser complejo empezar por varios, pero sí que elija los dos que más le hacen ruido o los dos que más lo boicotean. Y lo que yo hago es que también les digo que me lo muestren. Es decir, por ejemplo, que es parte como de cómo lo trabajamos como juego, que es no hacer la mímica, sino como traer esa parte de nosotros a la sesión de coaching, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay muchos coaches que sus personajes los aplastan. Físicamente casi ni pueden mirar hacia el frente, por ejemplo, o los aprietan, entonces tampoco pueden moverse, o entonces más que mímica tiene que ver como con personificar esa parte, esa forma de ser del coaching. eh, por eso es súper relevante como traer la mayor cantidad de detalles del personaje, ¿sí? Y a veces yo hago de su personaje también, ¿sí? En el coaching. Y en grupos también se puede usar, ¿sí? La parte de lo que permite es, por lo general nosotros, claro, dentro de los equipos de trabajo y demás, la gente conoce cuáles son esas partes de nosotros que ayudan para el trabajo en equipo, para el trabajo con otros y que dificultan el trabajo con otros también, ¿sí? Entonces a veces también necesitamos poder negociar con otros, no sé, darle permiso a mi vecino que para cuando me vea muy negativa, me pegue un codacito y me diga, oye, estás como negativito. O necesitamos esa parte tuya súper creativa, súper innovadora, que genera movimiento, que busca posibilidades, en fin. Me escriben, aquí me están preguntando dónde puedo conseguir las cartas, me escriben, mi correo está, bueno, estaba en la presentación, pero se los envío por acá. Yo aquí hay otra de Jeremy Martínez. Sí, Todos los aliados y boicoteador tienen luces y sombras. Por ejemplo, luces del sabiondo, ¿cuáles serían? buenísimo, sí, yo digo que sí. A ver, fíjense que cuando los boicoteadores por lo general
hacen más, es decir, boicotean más, es por lo general cuando yo no los estoy escuchando mucho. Es decir, un boicoteador se alborota, se pone más en alerta cuando por lo general yo estoy descuidando algo que a él le importa cuidar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el lado sombrío del boicote, ay, se me fue el nombre, del sabiondo. El lado sombrío del sabiondo puede ser eso, que aparezca muy arrogante, que aparezca como el que sabe más, que aparezca como alardeando por su conocimiento, por lo que sabe, por la información que tiene, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en el ser coach, puede ser que me ponga muy a otro nivel del coaching e intimide al coachee o intimide a otros, ¿sí? Como que casi que para conversar con ese sabiondo hay que estar muy bien informado, tener el mismo conocimiento que él. En su lado luminoso, yo lo veo como el que me permite, por supuesto, bajarme un poquito más, pero el que me permite también tener la seguridad en lo que sé, en el conocimiento que tengo, en que de alguna manera también traiga como la seguridad, mi confianza con quien yo soy, que de alguna manera también me dé autoridad para servir, para acompañar, ¿sí? Porque en teoría los coaches vienen a nosotros en un voto de confianza, porque juzgan que nosotros sabemos más de esto que ellos, ¿sí? Y puede ser que no sepamos más de lo que le pasa a él, pero sí tenemos cierto conocimiento que podemos poner al servicio de él para acompañarlo. Entonces, sí, sí lo necesitamos. No sé si estás viendo la pregunta que escribió Alexis. Dice, el boicoteador puede cambiarse de acera, es decir, pase a la acera del aliado. ¿Es posible eso? Sí, sí. Y necesitamos negociar con él. Y negociar con él tiene que ver a veces con pedirle, no sé, por ejemplo, que con empezar a negociar, como negociar con cualquier socio nuestro, un poco con lo que decía José, como, como acepto que hay cosas de ese boicoteador que no me gustan y sin embargo puedo ver que cuidan cosas mías, ¿sí? Por ejemplo, Alexis traía el loro Sinbad, ¿sí? Puede ser que de pronto el loro esté cuidando algo y necesites preguntarle, ¿qué es lo que está cuidando de ti ese loro? ¿Sí? O qué parte de tu coachee está cuidando ese loro, ¿sí? A veces el loro está cuidando mucho su identidad pública, por ejemplo. A veces el loro está cuidando hacerlo bien. A veces el loro está cuidando no equivocarse, ¿sí? Eh, entonces, sí, es posible y necesitamos poder escuchar qué es eso que está cuidando mi boicoteador, más allá de lo que hace con nosotros. ¿Sí? Ok. Jonita, aquí hay otra de Hernán González. ¿Puedo hacer algo Dale. para desaparecer a mis saboteadores? ¿Es posible que... No, desaparecerlos con dificultad. Muy difícil desaparecerlos, porque por lo general son personajes que llevan mucho tiempo instalados en nosotros. Entonces no se van a ir fácil, no se van a ir rápido, ¿sí? Y a veces mucho de lo que dificulta la relación con ellos tiene que ver con que yo puede ser que los esté negando o los esté echando como debajo del tapete, o los esté callando, sí, como que esté luchando con ellos en vez de negociar con ellos. Entonces, no se van a desaparecer. Y si peleas, es probable que ellos también forcejeen más contigo. Súper. Dice ¿Sí? Alexis, eso es correcto, es todo alineado, gracias. Jeremy también te dice gracias. Ya nos queda minuto y medio para cerrar la sesión. Ya, buenísimo. Muchísimas gracias. Me encantó leerlos, escucharlos, en fin, muchas gracias. Janita, ¿nos puedes colocar tu correo en pantalla por última vez? Entonces, los que quieran ver la presentación nuevamente, ¿te la pueden pedir? Sí, sí. Ok. Sí, aquí lo Y estoy el, poniendo. y el tema de las tarjetas también las pueden Sí, obtener. me avisan, me contactan y nos ponemos de acuerdo. Ok, perfecto. Aquí está. Súper.
No me resta sino agradecerte, Joanita, por el regalo que nos has hecho en el día de hoy. No, A todos los que van siguiendo este primer Congreso Virtual Internacional, los esperamos en la última charla de la tarde. Déjenme un momentico, ya les comento cuál es. Vamos ahora con Juan Pablo Contreras de Chile, Coaching y Educación, expandiendo las fronteras del aprendizaje. Nos vemos allí. Recuerden que vamos a estar hoy, mañana y el miércoles en este primer Congreso Virtual, que estamos integrando 4 países, Chile, Venezuela, España y Colombia, en esta jornada de aprendizaje, de actualizaciones, de crear comunidad alrededor del coaching. A todos muchísimas gracias, Joanita, de nuevo, muchas bendiciones. muchas gracias a ti. Muchas gracias por sus mensajitos también. Bendiciones a todos, feliz tarde a España, feliz noche. Chao, chao. Chao.